Bueno, buenas tardes a todas y todos. Les damos la bienvenida a la Semana de la Innovación de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile y agradecemos su participación en la presentación de hoy, que es del segmento Historias de Innovación, WIS, Ortodoncia Invisible, a cargo de Javier Lieberman. Javier Lieberman es ingeniero en computación de la Universidad de Chile, cofundador y gerente en innovación en WIS. Desarrolló un software y creó sus propias impresoras 3D y además una resina para que enderezar los dientes cueste hasta un 60% menos. Javier, te dejo el escenario para que puedas partir tu presentación. Perfecto, muchísimas gracias. Voy a compartir pantalla. ¿Se ve ahí? Se ve perfecto. Perfecto, ya, buenísimo. Entonces, como me presentaron, mi nombre es Javier Lieberman y vengo a contarles la historia de la creación y comercialización de WIS. Bueno, a modo de índice, dividí esta presentación en 4 partes. Primero, quise contar qué pasa en la fase idea y qué es lo importante en esta etapa, o qué fue lo importante para mí, qué pasó después en el desarrollo y en el piloto de prueba de esta solución, cómo buscamos y llegamos finalmente al modelo de negocios apropiado, y finalmente la expansión y la reestructuración que vivimos como compañía. Entonces, el 2016 pasó que yo tenía desde muy chico un problema dental similar al que se ve aquí. Es decir, mordía con un diente adelante, un diente inferior adelante de un diente superior. Entonces tenía un odontólogo muy ágil, muy low cost, en el más puro espíritu de WIS, y le indicó a mi mamá que todos los días con un palito de helado tenía que ponerme sobre un diente acá, como sale este niñito, y empujarme el otro diente para atrás. Y milagrosamente eso funcionó, pero claramente no quedó muy bien. Así que ya además adulto me vi en la necesidad de buscar una solución de frenillo. Y yo en ese momento estaba un poquito vanidoso, estaba pololeando, y no quería ponerme estos brackets tradicionales. Así que encontré esta otra solución que se llaman alineadores invisibles. ¿Cómo funcionan estos alineadores invisibles? Es en el fondo una pequeña laminita plástica que tiene un pequeño desfase sobre los dientes de uno mismo. Es decir, si los dientes de uno están en una posición, en cierta posición, el alineador tiene un pequeño desplazamiento, en general de menos de 1/3 de milímetro del diente. Entonces tú te lo pones durante 2 semanas y finalmente tu diente se mueve a la posición a la que está el alineador. Y la gracia es que es completamente invisible. Entonces, en ese momento la solución que existía se llamaba Invisalign, que tenía un valor de 3 millones de pesos. Entonces yo decidí pagar estos 3 millones de pesos, y después de desembolsar estos 3 millones de pesos, esperar más o menos 1 mes y medio a que me llegara el producto, recibo este plastiquito que se ve acá en esta foto. Y dije, chuta, estoy muy tonto, o sea, ¿cómo puedo haber pagado 3 palos por una cuestión así? Y me dio lo que se conoce como buyer's remorse, o remordimiento post-compra, y me puse a googlear por qué era tan caro todo este asunto, y encontré a este chiquillo que se llama Amos Dudley, que creó un tratamiento muy similar a un costo de material de $70. Entonces, esto realmente para mí no tenía explicación, cómo era posible que algo que yo acababa de comprar por 3 millones de pesos se pudiese hacer por $70. Entonces me puse a averiguar un poquito más, y entendí un poco la explicación de por qué se logró con estos
$70 llegar a un producto similar. Entonces, primero que todo, Amos era un diseñador 3D en una universidad, entonces contaba con un montón de maquinaria que le permitía fabricar estos productos sin tener necesariamente la inversión de una máquina termoformadora y una máquina de impresión 3D, y en fin. Adicionalmente a esto, en Estados Unidos está la FDA, que es quien regula los alimentos, las drogas y los dispositivos médicos. Y para aprobarse como dispositivo médico en la FDA, tiene un valor aproximado de $200.000. Adicionalmente, Amos no tuvo ningún tipo de doctor que estuviese atrás de este tratamiento para vigilar que efectivamente estuviese dando un buen resultado. Y lo otro que no considera dentro de este costo material de $70 es todas las horas que él invirtió en Blender, en un programa de modelamiento 3D, en estar modificando paso a paso cada uno de sus dientes. Entonces, acá con estos 4 elementos, la idea cobraba un poquito más de forma y había finalmente una oportunidad para hacer dinero. ¿Por qué había una oportunidad para hacer dinero? Primero, en Chile no existe una FDA. La maquinaria me olió, no fue que hice una investigación muy profunda, me olió que se iba a prorratear en el tiempo y que no iba a ser algo tan extremadamente caro. Conseguir un doctor tampoco justificaba los 2.900.000 restantes. Y el desafío entonces estaba en la componente del software, que no me sonaba que fuese algo tan difícil. Yo soy ingeniero en computación y me tincaba que era factible hacer un software que permitiese hacer esto de manera automática. Entonces eso fue lo más importante como fase de idea. Muchas veces se está como en un momento de innovación y no estamos seguros si efectivamente hay plata en lo que estamos haciendo o no. Yo tenía el beneficio de que el producto más o menos existía y lo que yo venía a hacer era una innovación incremental de bajarle el costo. Pero en general el problema tiene que existir y tiene que existir también una oportunidad o alguna forma de poder entregar una mejor solución. Entonces, aquí salió que justamente había un posible negocio y yo también estaba en una etapa en que tenía que hacer mi trabajo de título, entonces igual iba a estar 6 meses encerrado programando algo, entonces ocupé esto como una oportunidad para validar el desafío técnico en el área de software. Entonces, acá parte el desarrollo y el piloto, que es durante el 2016 y el 2017, y el desafío entonces era automatizar este proceso digital. O sea, el desafío que yo consideré que era prudente era cómo hacemos que esto que hizo Amos a mano se hiciese de forma completamente automática. Entonces, lo que había que hacer era agarrar este modelo tridimensional, segmentar cada uno de los dientes, identificar su posición final, y adicionalmente generar cada uno de estos pasitos intermedios que va a ser cada uno de los alineadores. Entonces, si se fijan, este diente acá que está bien chueco, va lentamente en este paso 1, este paso 2, 3, 4, 5, 6, va en una transición muy lenta llegando al resultado final. Entonces, para esto había que segmentar cada uno de los dientes, dividirlos cada uno en un pedacito y finalmente moverlos en un editor. Entonces lo que yo decidí, dado que era mucho, decidí acotar el problema a solamente una de estas partes, que era la segmentación dental, que era lo que yo entendí que era posiblemente lo más difícil. Entonces, probé un montón de distintos algoritmos durante esta memoria y llegamos a un resultado final que era bastante bueno. No era completamente automático porque lamentablemente yo no tenía el volumen de datos necesarios para poder hacer algún algoritmo de Machine Learning. Entonces requería finalmente, para que fuese realmente exacto, un poquito de input de un usuario. Entonces un usuario poniendo estos puntitos que se ven acá, lograba segmentar todo el resto del diente.
¿Cuál fue el problema de este asunto? Fue que me enfoqué tanto durante estos 6 meses en que la dificultad realmente estaba en la segmentación dental, que no me fijé que posteriormente a hacer esto iban a haber nuevos problemas, como por ejemplo cada diente, al ser un escaneo 3D, no cuenta con la parte que está entre cada diente. No sé si me explico, o sea, las partes que chocan los dientes, tenemos un vacío, tenemos un espacio que hay que de alguna forma estimar cómo se va a rellenar esa posición del diente. Y ok, ya fue el primer nuevo problema. Después, cuando me fijé que cuando movíamos cada uno de los dientes y lo pasábamos a la impresión 3D, tampoco se podía poner en la boca, porque si se fijan acá en este editor 3D que tenía yo, tenía solamente los dientes, no tenía la encía. Entonces, cuando lo pasaba a la impresión 3D, después no había forma de cortarlo, no había forma de ponérselo, había que incluir también una encía, y eso fue otra de las cosas que se me escapó cuando empecé a acotar el problema. Adicionalmente, cada modelo tenía que estar completamente sellado para poder pasar a la impresión 3D. Entonces hubo que crear un algoritmo para sellar con unos planos estos escaneos tridimensionales. Y después de esto, cuando le agrego encía al editor 3D, si se fijan acá hay un set de dientes, acá hay un set de dientes con un desplazamiento, y si se fijan la encía no se mueve y nos queda como un vacío, entonces de alguna forma había que modelar cómo se iba a deformar la encía cuando yo moviese un diente. Entonces, en mi cabeza, el problema era de la segmentación automática y ahí está la dificultad. O sea, el 90% de la dificultad estaba en la segmentación automática y un 10% de la dificultad estaba después en la edición. Entonces, yo realicé una optimización prematura en que me enfoqué tanto en realizar una segmentación automática que no logré considerar el problema de punta a punta. Si lo hubiese hecho como Amos, si hubiese puesto un diseñador 3D y hubiese hecho con él primero el paso a paso antes de tirarme a resolver el problema, me hubiese dado cuenta que la segmentación automática era quizás un 30% del problema, pero habían un montón de otros problemas, que el sellado dental, el sellado con planos y la deformación de la encía. Entonces, la moraleja acá fue cómo primero, antes de entrar a abordar un problema, intentar resolverlo de punta a punta de una manera un poquito más artesanal. O sea, yo hubiese cometido un montón de errores menos y hubiese estado mucho menos que 6 meses programando un área en particular, si es que hubiese partido con un diseñador 3D, si es que hubiese buscado algún lugar como el FabLab, que el FabLab de la Universidad de Chile, y hay un montón de otros también, que te dan acceso a maquinaria, y si me hubiese contactado también con un laboratorio dental, hubiese entendido todos los problemas antes de entrar a resolverlo. Entonces eso nos tiende a pasar mucho quizás a enamorarnos de una parte del problema y no intentar resolverlo completo y no tener la comprensión completa del problema en sí. Pero bueno, ya estaba embarcado en este proyecto y ya había logrado resolver todos estos nuevos problemas que aparecieron, así que partimos en una fase de adquisición de activos que también le hicimos de esta manera bien apresurada. Compramos un escáner 3D, un escáner intraoral que permite escanear directamente los dientes, compramos una impresora 3D y compramos una máquina de termoformado que es, en el fondo, la impresora 3D genera únicamente el positivo, es decir, la impresora 3D va a generar este modelo que vemos acá. Y sobre eso se tiene que aplastar un plástico para que genere propiamente el alineador, y para eso compramos esta última máquina que está acá, en la cual también cometimos un error. Esta máquina, no sé, debe haber costado unos 500.000 pesos, y cometimos el error de comprarla porque tampoco servía, y por eso quiero enfatizar en lo importante que es primero entender el problema de punta a punta antes que entrar a resolver.
Dicho ya todo esto, partimos con estos inversionistas gratuitos, que está lleno de fondos públicos, instituciones y qué sé yo. Postulamos a 6 concursos, yo ahí me empecé a meter a cualquier concurso que se me cruzaba, yo postulaba, y ganamos el Semilla de Corfo, ganamos el fondo Cercotec y entramos a la aceleradora de negocios de Bolchef Acelera, que nos entregaba el cowork y mentoría. Lamentablemente el Cercotec lo postulé con un socio que no quiso seguir con el proyecto, y esos 3 millones estaban a su nombre, así que tuvimos que devolver el fondo y nos quedamos solamente con el Semilla. Entonces, ok, ya teníamos los activos para producir, teníamos el software, teníamos todo, y había que entrar a pilotear esta solución. Y aquí sí creo que tomé una buena decisión y entendí que yo de odontología no sabía nada, entonces decidí asociarme con un consultorio dental que prometía monitorear constantemente a los pacientes que estuviesen en tratamiento, comercializar a 400.000 cada venta de tratamiento, garantizar el éxito del tratamiento. ¿A qué me refiero con esto? No teníamos la duda, todos los materiales que estábamos comprando ya venían aprobados por la FDA, pero teníamos la duda si efectivamente el software había alguna falencia que no hubiésemos detectado y que al final del tratamiento quizás la persona no quedara con sus dientes derechos. Entonces asumimos con este odontólogo que quizás había que ponerle frenillos y eso iba a correr por costo nuestro. Y esto tenía un valor de 1.500.000, era lo que yo le pagaba al convenio odontológico, y me solicitaba también un 20% de la propiedad de la empresa. La persona que estuvo haciendo este piloto conmigo era la misma persona que me vendió a mí el Invisalign. Así que de aquí, cuando partimos del piloto, llegamos a la primera venta, que fue el 4 de agosto del 2017, y me gustaría enfatizar lo difícil que fue llegar a esta primera venta. O sea, estamos hablando que fueron 8 meses de desarrollo puro y 30 millones en inversión en maquinaria. Entonces, ¿por qué enfatizo en esto? Que quizás si es que hubiésemos partido de una manera un poquito más ágil, sin tirarnos al tiro a desarrollar, hubiésemos podido tener una venta un poco antes y sin tanta inversión. Pero bueno, mi polola me hizo un queque en ese momento, que decía ahí primera venta de miles, así que eso me animó un poquito. Y después de esto ya, ok, estábamos listos con lo que era la primera fase de esta innovación, pero teníamos que llegar a un modelo de negocio. O sea, acá en el fondo estamos en la semana de la innovación y no en la semana de la investigación. Entonces había que de alguna forma hacer plata con esta cuestión. Entonces yo dije, ok, yo no voy a seguir perfeccionando el producto, y decidí contratar un desarrollador de planta que está en un valor de 1.300.000 pesos, y adicionalmente les aprovecho de dejar este dato, por el cual yo no me llevo ninguna comisión ni nada por el estilo, de proyecto de software del Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile. Reciben a cualquier proyecto que tenga una propuesta interesante, que tiene un valor de 1.600.000 pesos por 4 meses de 6 desarrolladores part-time. Entonces, con el software corriendo en otra línea, yo me empecé a dedicar completamente a lo que era marketing y ventas. A todos nosotros nos puede gustar mucho la innovación, pero en algún momento hay que salir a vender. Entonces estuve ayudado de OpenBotChef en Spin Selling, en Facebook Ads y en Google AdWords, practicando también el método de Power Pitch. Y llegamos a fines de noviembre y nuestro piloto tenía un total de ingresos de 1.200.000 pesos. Habíamos vendido 3 tratamientos en 3 meses, y dentro de los egresos, por lo bajo, estábamos en 4.500.000. O sea, es decir, a pesar de que el producto estaba interesante y logramos tener un costo muy inferior al resto, no estábamos siendo rentables en lo más mínimo. Entonces, decidimos hacer un cambio en el modelo y empezamos a ir al domicilio de cada uno de los pacientes. Digamos, un amigo y yo,
íbamos con una maletita donde cada paciente que se agendaba online con nosotros, y empezamos a vender bajo este método. En noviembre vendimos 145.000 pesos y después llegamos en diciembre y en enero una facturación de 1 millón de pesos cada mes. O sea, ya íbamos bastante mejor que como era con el consultorio odontológico. Y entonces, a medida que estábamos en eso, ya nos tocaba ir, no sé, a la punta del cerro y de repente nos dejaban plantados con la maletita afuera, que encontramos este modelo de Smile Direct Club. Era un competidor americano que estaba haciendo exactamente lo mismo que nosotros, que estaba reduciendo el costo de los alineadores. ¿Y qué hacían ellos? Te mandan un kit a domicilio, que incluye una cubeta dental y una masita. Entonces, en esa masita tú mismo te tomas tus moldes y los mandas de vuelta hacia nosotros, y nosotros fabricábamos tu tratamiento. Entonces, con este modelo logramos, acá tenemos la venta hasta enero, y podemos ver que en febrero, marzo, abril y mayo hubo un despegue bien considerable en venta. Y adicionalmente lo que me tocó hacer en febrero es que nuevamente yo estaba muy interesado con el tema de seguir innovando y seguir mejorando el producto, pero la verdad es que el software ya había llegado a lo necesario, al factor necesario, y lo que teníamos que hacer era más que todo invertir en marketing. Entonces tocó desvincular al equipo de desarrollo y reinvertimos todos nuestros esfuerzos en marketing, que esto fue en febrero donde empezamos a ver el aumento en venta. Junto con esto, con el capital semilla de Corfo, nos ofrecieron de Mentores por Chile un portafolio de 1000 mentores, y yo no había tenido muy buenas experiencias con mentores en esos momentos. Entonces me di la lata de buscar dentro de los 1000 mentores cada uno de los que me hiciese más sentido, hasta que llegué a Alberto, que está acá en esta foto conmigo, que yo salgo muy, muy seguro de mí mismo, muy agraciado. La verdad que ese es otro insight que saqué de lo importante de tener un mentor que te acompañe durante un proceso, especialmente si es que la parte de innovación es en lo que está uno y no es tanto la parte de comercialización. Encontrar a alguien que pueda ayudar en el área comercial. Entonces hicimos un cambio de modelo a una tienda física, en vez de, bueno, este mentor nos dice: oye, estáis vendiendo frenillos por correo, o sea, eres un imbécil, ¿quién te va a comprar esta cuestión? Así que cambiamos este modelo a tienda física. Era bien gráfico Alberto para decir sus recomendaciones, y con el mismo equipo ya habíamos aprendido que los costos eran un tema más bien importante, y con el mismo equipo empezamos a atender. Y ahí fue donde tuvimos el despegue más importante y empezamos a tener este crecimiento que se ve a partir de junio. Nosotros abrimos la tienda física en mayo. Podemos ver de junio a noviembre cómo aumentó considerablemente la facturación. Entonces, también me gustaría resaltar que, una vez que ya está listo el avance en la innovación, para llegar al modelo de negocio hicimos 4 distintos experimentos, o sea, asociación con el consultorio dental, ir al domicilio de las personas, enviar un kit a domicilio y finalmente abrir una tienda presencial. O sea, ¿qué es lo que quiero comunicar? Que en el fondo esta carrera no son 100 metros planos, sino que es una maratón en que en distintos momentos son distintos los focos de dificultad. Pero eso no quita que tuviésemos que seguir innovando y seguir desarrollando nuestro producto. Entonces, desarrollamos esta resina in-house. Nosotros al principio, por un tema de agilidad, comprábamos una resina que tiene un valor de $149 cada litro, y finalmente es el insumo más caro de cada tratamiento. Un tratamiento puede ocupar aproximadamente medio litro o inclusive 1 litro de resina, y entonces desarrollamos esta resina que tiene un valor de $25 cada litro. ¿Cómo lo hicimos? Nos juntamos con un montón de empresas químicas, únicamente ensayo y error, hasta que llegamos a la fórmula que
nos resultó. Entonces, ya con el modelo de negocios y con una empresa que estaba siendo rentable, empezamos un programa de expansión y finalmente de reestructuración en el 2020. Entonces, el foco de la compañía acá no es en el 2020, en el 2019 se transformó únicamente en el crecimiento y nos enfocamos en un crecimiento nacional y un crecimiento internacional. Entonces, dentro del 2019 abrimos en total 7 sucursales en Chile y abrimos 3 sucursales en el extranjero, en Ciudad de México, en Bogotá y en Buenos Aires. ¿Y qué pasó? Se empezó a crecer el proyecto y en un momento nos sacaron en una nota en el Publimetro en que justo nosotros estábamos en el proceso de haber terminado de desarrollar una impresora 3D propia, porque ¿qué fue lo que empezó a pasar? Que con el aumento de la expansión y con la nueva demanda, no nos alcanzaba con las impresoras tradicionales en el mercado para poder suplir la demanda. Entonces, desarrollamos esta impresora tridimensional y resultó que, a pesar de que era súper bonita y que en los experimentos quedaba bien y todo, resultó que era muy inestable. O sea, el costo de desarrollo de esta impresora estuvo alrededor de los $30.000. Y cada vez que se echaba a perder, tenía que yo ir a meterle mano y no nos permitía realmente escalar. Entonces, este es como cuando salimos en esta nota del Publimetro, es como el abrazo de la muerte. No sé si conocen en Reddit, que es un sitio en común, a veces publican un sitio y se genera tal volumen de tráfico que el sitio se cae. Eso fue lo mismo que nos pasó a nosotros. No estábamos listos para este nivel de crecimiento y cuando llegó esta demanda gigantesca desde el Publimetro y nos empezaron a llegar clientes, no tuvimos, nuestras impresoras no dieron abasto para poder darle la entrega a todos estos clientes. Entonces, posteriormente de que logramos resolver este problema, volvimos a las impresoras tradicionales. Decidimos delegar un poco la gerencia, porque, de nuevo, o sea, tuvimos en el 2016 una etapa de desafío de innovación y de producto, después tuvimos un desafío de ventas, y ahora el nuevo desafío era un desafío administrativo, o sea, cómo vamos a llevar la contabilidad y la conciliación bancaria, cómo vamos a manejar a 50 personas, cómo vamos a controlar 10 sucursales en 4 países, y decidimos delegarlo en un gerente de renombre, que nos llevó a tener una facturación en el 2019 de 1.100 millones de pesos. Sin embargo, nuestra utilidad estuvo de menos 40 millones de pesos y los últimos 3 meses se nos fue toda la utilidad que habíamos generado porque estuvimos perdiendo de a 50 millones de pesos. Entonces, decidimos sacar a este gerente y encontrar una manera de reestructurar el negocio, tal de que en enero teníamos proyectado perder 50 millones, en febrero teníamos proyectado perder 20 millones y en marzo queríamos llegar a los 0, a estar en break-even. Y bueno, obviamente llegó el coronavirus, como todos sabemos, y no teníamos caja y no teníamos ningún tipo de soporte adicional para seguir, así que el 18 de marzo nos decidimos cerrar la atención de WIS a público y no atender a nuevos clientes para poder darle el soporte a los clientes que ya habían comprado su tratamiento y poder entregar, y la verdad que veíamos inviable el continuar con la compañía. Pero finalmente seguimos trabajando y de julio a noviembre del 2020, de la mano de una mejor administración, logramos alcanzar un 80% de la facturación que teníamos pre-pandemia, pero ahora en vez de tener estas rentabilidades tan negativas, llegamos a tener un 30% de margen. Entonces, el foco de innovación seguía en el producto y en marketing y ventas, pero adicionalmente me llevé como enseñanza, que es cosa que en general en el área de innovación como que no nos interesa mucho la administración y las finanzas y el control de costos, pero sí o sí, si la empresa
llega a tener un buen resultado, se va a requerir este pilar. Entonces, como conclusión, creo que está bien, en algún momento hay que tirarse a la piscina y hay que decidir hacer el gasto y hacer el esfuerzo de desarrollo, pero intentar implementar una metodología lo más ágil posible, es decir, hacer pequeños experimentos al menor costo posible, en vez de ponerse a desarrollar todo un software, probar con hacerlo a mano y ver qué aprendizajes nos podemos ir llevando, en vez de desarrollar una impresora propia, probar con pequeñas iteraciones antes de confiar todo en una sola máquina adicional. También otra cosa que me tocó entender es que al final siempre va a tocar vender, sea un socio, sea un inversionista, sea lo que sea. Los otros dos moralejas de la historia sería encontrar un buen mentor y encontrar un buen socio, y adicionalmente tener un cuidado particular en la administración. Muchísimas gracias. No sé si hay preguntas. Sí, Javier, hay un par de preguntas. Voy a... ¿Cómo dejó de compartir acá? Ahí dejaste de compartir. La primera pregunta es sobre la pandemia, a ver si puedes contar un poquito más de, ya nos dijiste que la pandemia les pegó, pero si puedes contar un poquito más en detalle cómo los afectó la pandemia. Sí, o sea, nosotros veníamos muy golpeados, como les conté, y la verdad que al final yo creo que la pandemia fue como una especie de bendición para WIS, porque, o sea, con todo lo, hay que tener cuidado al decir eso, la verdad que es poco diplomático, pero nosotros habíamos crecido a tal nivel de estructura, o sea, estábamos en 70 personas trabajando en la compañía, en que no hubiese habido una forma, nuestro plan que les mostré ahí, de en enero perder 50 millones, en febrero perder 20 y en enero llegar a cero, la empresa se había achanchado en general. Entonces, la pandemia finalmente lo que nos permitió fue, ok, borrón y cuenta nueva, o sea, tenemos el producto, sabemos cómo se comercializa, cómo podemos hacerlo para poder hacerlo un menor costo. Entonces, bueno, la pandemia nos obligó a cerrar, principalmente porque dentro de nuestro modelo nosotros hablamos con la Seremi de Salud en Chile y nos permitió operar sin odontólogos en el punto de venta. Entonces, cuando llegó la pandemia, chuta, estaba imposible que alguien que no fuese odontólogo estuviese haciendo todo este tema, había que tener todo un protocolo COVID, entonces tuvimos que cerrar sí o sí todas las tiendas, las cerramos durante 3 meses hasta la reapertura en julio. Súper. Espectador anónimo pregunta, ¿cuántas veces consideraste cerrar la empresa entre octubre de 2019 y octubre de 2020? A mí me pasaba, quizás yo soy muy llorona, pero a mí me pasaba que muchas veces pensé en cerrar la empresa. En general, o sea, por ejemplo, cuando acá yo como que lo conté dentro de todo lindo, cuando abrimos la primera sucursal, el primer paciente que llegó, le hicimos todo el proceso, el escaneo, súper pro, y él dijo, oye, pero yo vengo a hacerme un implante. Y llegó solo una persona y como que nos trató medio mal y qué sé yo, ¿por qué? Si yo vine a hacerme un implante. Y un montón de ganas, un montón de veces tan ganas de cerrar la compañía, en particular desde octubre con el estallido social y después con el coronavirus. Yo creo que lo he pensado unas 3, 4 veces, pero ya al final empezáis a tener una responsabilidad también con tus colaboradores. O sea, la mayor moraleja que nos llevamos después de la pandemia fue contar siempre al menos con 3 meses de caja. O sea, para saber que si vuelve a haber un estallido social o vuelve a haber algún tipo de pandemia, al menos podemos pagarle a la gente durante 3 meses y no cortarlos del día a la mañana. Súper, nos vamos a pasar al chat, que también hay un par de comentarios y preguntas. Felicitaciones y gracias, Javier, por compartir tu experiencia, dicen. ¿Cómo nace o qué te inspiró a emprender, visto desde la óptica de un estudiante de la FCFM? ¿Qué les dirías a actuales estudiantes para que se animen a emprender?
¿Qué me pasó? Bueno, la verdad que a mí no me iba tan bien en la U. No me gustaba tanto, yo como que era más o menos de los mejorcitos en el colegio y no en la U era como el promedio para abajo. Entonces, quería encontrar algún otro mecanismo donde realmente, no sé, con más esfuerzo, de repente con un poquito más de habilidad comercial y no una habilidad tan dura, tan técnica, pudiese y sobresalir más. Además, me pasaba que como que las proyecciones de sueldo como ingeniero tienden al final a achatarse, o sea, no es posible llegar a ser como un gran proyecto dentro de la cuestión. Entonces, yo siempre supe que no iba a entrar a trabajar normalmente y yo creo que lo más difícil fue encontrar la idea y tener también la motivación para saber, como dije, que es una maratón y que no es que me voy a hacer una pasada acá en 4 meses y voy a estar ganando plata. Muchas gracias. Vamos a pasar a las preguntas y respuestas. Dices, ¿algún libro que recomiendes que utilizaste en tu startup? Libro que recomiende. O algún paper o algo que hayas leído. Me imagino que están Bueno, me buscando. tocó en general leer mucho paper. Ahí recomiendo SciHub para tener como todo el acceso a todos los papers en vez de tener que estar inscrito en los journals. Pero yo creo que un buen libro como para entender cómo pensamos sería Thinking Fast and Slow de Daniel Kahneman. Y adicionalmente creo que cualquier libro o curso de metodologías ágiles 100% se va a pagar. Junto con eso yo creo que les va a tocar hacer pitch un montón de veces, entonces el Power Pitch Method creo que es bastante bueno, como para poder empezar a ganarse fondos y cosas así. Y eso. Hay un conocido también en el chat, Felipe Yancupil, pregunta, Javier, ¿cómo ves tú el tema de la regulación en Chile para el desarrollo de tecnologías como la tuya? Ya, es muy buena pregunta. Yo creo que acá en Chile tenemos una ventaja competitiva gigantesca, porque no hay una regulación de dispositivos médicos. En Estados Unidos estamos hablando que para aprobarse FDA, o sea, para comercializar cualquier cosa, eh, eh, al menos la inversión son $200.000 por lo bajo, y si es un dispositivo nuevo, podéis estar 3 años dentro del proceso de validación. Entonces, cualquier proyecto que uno quiera hacer va a tener que estar sometido a 3 años de experiencia. Entonces, por ejemplo, ahora nosotros ya cuando nos expandimos internacionalmente, ya nos tocó certificarnos porque afuera sí hay regulación de dispositivos médicos. Pero ok, pasamos a tener una certificación una vez que sabemos que tenemos un proyecto, sabemos que tenemos un modelo de negocio, sabemos que hay algo por lo que vale la pena. Entonces, acá en Chile lo único que está regulado son las jeringas y los preservativos. Todo el resto de los dispositivos médicos son de uso libre. O sea, uno podría ser un emprendedor, podría ser un marcapasos, y mientras un doctor lo quiera poner, puede llegar y hacerlo. No que yo lo recomiende, pero voy a que tenemos una ventaja competitiva gigantesca en Chile para explorar el mercado de los dispositivos médicos. Hay otra pregunta, también pienso que es un estudiante, que dice, ¿te sentías muy diferente con tus compañeros que no emprendían y simplemente postulaban a un trabajo? ¿Qué diferencias notabas? No. Yo creo que era más que todo como las ganas de hacerlo. O sea, no creo que haya tenido ninguna habilidad en particular que no hayan tenido mis compañeros. Sí creo que en ingeniería en computación éramos como todos bien tímidos, como a todos nos costaba un poco la parte de ventas y eso es algo que al final sí o sí va a tocar. Entonces, pero se trabaja, o sea, nosotros en computación tuvimos un curso de como, era bien gracioso, era como algo como socializar, o no me acuerdo cómo se llamaba, pero al final se aprende nomás. Sí creo, por ejemplo, que hay ciertas falencias que
por ejemplo, en la administración, ya cuando la empresa pasó las 20 personas, yo no tenía dedos para el piano, para esa cuestión. Entonces sí creo que buscarse un buen socio ayuda harto a poder llegar al objetivo. Súper. Hay otra pregunta más en el chat sobre el trabajo interdisciplinario. Pregunta Andrea, ¿fue muy difícil el trabajo interdisciplinario? ¿Odontólogos, diseñadores, otros perfiles? La verdad que toda la gente que yo entrevisté cuando estuve trabajando con OpenBotChef me tocó hacer varias entrevistas, porque al principio fue solamente desarrollo de software. La gente en general, cuando uno viene con una idea como para reformarle la industria, yo creo que tienen bien buena llegada. O sea, hay gente que se entusiasmaba un montón con el proyecto y me decía, sí, Javier, yo te ayudo y sigamos trabajando juntos. Así que te diría que no fue algo muy difícil. Yo voy a hacer un follow-up a esa pregunta y me interesa que le contemos, hay hartos estudiantes en el público, parece, porque tú desarrollaste un montón de tecnología a lo largo de lo que, en el fondo, desde el inicio de tu proyecto. Fue muy difícil, qué habilidades, qué conocimientos se necesitan. O sea, yo soy industrial y en el tiempo que yo estudié en la facultad, no existía el Fab Lab, no existía el OpenBotChef. Para mí es bastante lejano pensar que yo como estudiante podría haber agarrado un par de máquinas y haber construido algo. No sé si puedes contar un poco sobre eso. Yo creo que ahí ahora, no sé, hay un montón de redes de apoyo en el Fab Lab, en todo lo que es como fabricación, el Fab Lab y OpenBotChef, yo creo que dan una buena red de apoyo, pero al final yo creo que, no sé, como que Google nomás es como la herramienta al final, como que buscáis, alguien lo hizo, o sea, alguien había hecho esta cuestión de los alineadores y más o menos se tenía que poder. O sea, yo tiendo a creer que los desafíos técnicos al final siempre se resuelven. A no ser que sea como efectivamente imposible, pero el desafío técnico se resuelve. Lo que a mí más me complica y lo que más me pasa, que he visto, a mí, como les conté, me metía a todo proyecto que se me cruzaba de postulación o de pitch o de lo que sea, o de apoyo, yo me metía y me pasaba que un montón de proyectos tenían un montón de desarrollo y tenían un montón de tecnología que se veía complicadísima, pero no tenían ninguna posibilidad de comercialización. Entonces, a mí me tiende a pasar que la parte más difícil la veo yo como la parte comercial. Súper. No sé si alguien más tiene alguna pregunta. Vamos a dar el espacio. Parece que no nos queda nada más en el chat. Tu experiencia con... Hablemos de plata. Siempre está el mito de que el emprendedor lo pasa muy mal, de que no gana nada durante mucho tiempo. Sí. O sea, para mí fue puro sufrir. Yo te juro que debe haber habido una época que lloraba todos los días. Sin exagerar. O sea, me despertaba en la mañana en la ducha y era como, wow, ¿por qué? ¿Por qué me metí en esta cuestión? Podría estar trabajando, podría hacer lo que sea. Así que sí, es bien sufrido. A mí me tocó en particular que yo me había salido de la U en segundo a hacer una aplicación y por mucha suerte le había pegado el palo al gato y me había ido bien. Entonces creía que era bastante más fácil de lo que era en realidad. Yo creo que lo que hay que hacer es, mi visión, es que hay que entender como este tema como de el emprendedor, es como una palabra que a mí no me gusta tanto, pero que en el fondo yo voy a seguir carrera empresario. Entonces, al final es cierto, lo voy a pasar mal, momentos lo voy a pasar bien, pero estoy siempre en un paso de carrera. O sea, si no me funciona el proyecto, bueno, lo cambio, si no funciona el modelo de negocios, lo cambio y me voy a proyectar en esta carrera de empresario. Voy a tener momentos en que lo va a pasar mal, pero
se supone que uno debería tener como menores sueldos al principio como empresario y después debería lograr tener mayores. Entonces, si uno logra aguantarse y logra adaptarse, por ejemplo, para mí lo clave que fue poder cerrar el 18 de marzo todas las tiendas y no aguantar más tiempo a que la pandemia realmente se nos saliera de las manos. O sea, poder reinvertirse, yo creo que es la clave ahí. Súper. Te agradecemos, Javier, por tu exposición. Estuvo muy interesante. Te agradecemos siempre por volver a la facultad. Nuestros egresados nosotros nos gusta que vengan. Te dejamos invitado a ti y a todas las personas del público a seguir participando en las actividades. Nos quedan 3 días todavía de actividades. El tema de mañana es Smart Cities. Vamos a tener un panel en la mañana y también charlas temáticas relacionadas al tema de Smart Cities durante la tarde. El jueves Data Science e Inteligencia Artificial y el viernes también vamos a tener paneles sobre desafíos de innovación. Así que los dejamos invitados a todas las actividades y también a visitar la expo virtual que está en la página web del evento, donde pueden encontrar también otros proyectos. Hoy día la expo sobre manufactura avanzada, todos los días va cambiando el contenido de acuerdo al tema. Así que los dejamos súper invitados. Muchísimas gracias, Natalia. Muchas gracias. Listo. Chao, chao. Chao.